dar la bienvenida al presidente y cofundador de Global Strategy, DH Global Strategy, un experto en temas de geopolítica, en temas de seguridad. Se trata del señor Mario Duarte, especialista en temas de seguridad y de inteligencia. Y vamos a hablar con él de las amenazas del Partido Comunista Chino y del gobierno chino contra nuestros países, nuestra democracia, nuestros gobiernos en América Latina, la posible incursión o acción militar en algún momento futuro de China hacia la isla de Taiwán, la política exterior de los Estados Unidos hacia China y hacia Latinoamérica, entre otras cosas. Señor Duarte, muchísimas gracias por atendernos. Hola Agustín y Karines, un gusto estar con ustedes de nuevo y buenas tardes a todos nuestros hermanos hispanoamericanos en Florida que nos escuchan. Claro que sí. En este momento hay una guerra en Europa Oriental. Hay algunos que dicen que esto tal vez ha retrasado un poco los planes de China hacia Taiwán, que China nunca imaginó que la comunidad internacional iba a cerrar filas, que la OTAN iba a despertar de su sueño, de su dormidera, de su sueño letárgico, y que iba a apoyar de la forma tan rápida, tan contundente y tan vigorosa que han apoyado a los ucranianos, y que China tal vez ha aprendido la lección, sobre todo no quisiera meterse en un mundo de sanciones económicas. Hay momentos en que la economía china comienza a debilitarse por la crisis económica mundial y por la recesión que aparentemente va a ser casi que inevitable. ¿Cómo ve usted en este momento la posible reconsideración de China de sus planes en Taiwán? A ver, primero que nada empecemos con cuál ha sido la actitud de China comunista, y nos referimos principalmente al gobierno y al Partido Comunista, ¿verdad? No hacia al pueblo chino. El Partido Comunista que dirige el gobierno son sumamente agresivos y su estrategia a largo plazo de no solo imponerse en el mundo como la superpotencia económica, pero también la militar, puede ser que algunos temas como el conflicto en Ucrania y Rusia lo esté atrasando un poco, pero no quiere decir que lo vayan a abandonar. Constantemente podemos ver su agresividad con respecto a Taiwán, de las incursiones aéreas que hacen, de los diferentes tipos de posturas de bravado que hacen en medios, y sin ir muy lejos, hace un par de días que la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que podría visitar Taiwán. China empieza con sus amenazas y con sus posturas agresivas de nuevo, y principalmente de forma militar hacia la pequeña isla. Sí, efectivamente, tenemos hoy en nuestra lista de titulares uno que dice que el gobierno chino advierte con serias represalias si Nancy Pelosi visita la isla de Taiwán. Bueno, ante estas amenazas yo creo que Estados Unidos está obligado a mandar a la señora Pelosi de una manera u otra, porque no podemos permitir que la política exterior de los Estados Unidos sea dictada por lo que China permita o no permita hacer. En ese sentido, no podemos permitir que la política exterior de Estados Unidos sea manejada por nadie que no sea Estados Unidos, ni siquiera China, ni la Unión Europea, ni la ONU, ni ninguna otra entidad multilateral, que muchas veces se señala a los demócratas de permitir eso, ¿no? Que el globalismo esté tomando control de la política exterior de nuestro país. Pero como usted dice, no podemos permitir que una amenaza de China haga que abandonemos las posturas de amistad y de estrechar relaciones con aliados tan importantes como lo es Taiwán. Karines y yo durante los últimos 10 años, que más o menos es lo que lleva el programa en el aire, no nos hemos cansado de repetir que China, en aquel entonces, hace 10 años, hace 8, hace 7, hace 6, hace 5, hace 3, hace 2 y hoy, es la amenaza más grande que tiene el mundo occidental, el mundo libre. No solamente los Estados Unidos y Europa, sino prácticamente toda América Latina y gran parte de Oceanía y de Asia. China es un país tremendamente peligroso porque se quiere tragar al mundo utilizando, mire lo que acaba de ocurrir en Sri Lanka, eso es un pequeñito botón, una muestra muy pequeña de lo que pudiera hacer China con la desestabilización de muchos otros lugares. China es un país que roba tecnología,
roba secretos comerciales, pero que además tiene un enorme expansionismo militar en este momento. Ayer precisamente el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos advertía que China desde hace 5 años se está tornando mucho más peligrosa y mucho más agresiva. ¿Cómo podemos contrarrestar, señor Duarte, esta expansión multifacética de los chinos? Primero, yo creo que lo podemos separar en dos cosas desde el punto de vista de Estados Unidos. El primero es la seguridad nacional y todo lo que es contrainteligencia. Yo creo que hay una urgencia verdaderamente en mejorar todo lo que son los operativos y protocolos de contrainteligencia que podamos tener con respecto no solo a las tecnologías, pero también incluso con nuestras entidades de gobierno y nuestros representantes. Sin ir muy lejos, recordemos el caso de la senadora Feinstein en California, que por más de 14 años, si no estoy mal, su chofer era un espía del Partido Comunista Chino. De la misma forma, el congresista, creo que Sadwell o algo así, tenía un amante que también era espía del Partido Chino. Hay muchas instancias en nuestro país donde sabemos que el Partido Comunista ha infiltrado y de cierta forma también podemos decir que ha penetrado todas las facetas de la vida americana. Empecemos con el tema del espionaje hacia el gobierno, agreguémosle después el tema del espionaje tecnológico con toda la tecnología Huawei, repetidores de telecomunicaciones, servers, etcétera, etcétera. Después también tenemos cómo ha penetrado incluso en las universidades con la cantidad de estudiantes e investigadores que tienen, que al mismo tiempo también roban información de estos estamentos de educación. Por último, le podemos agregar dos cosas más, el tema de la tecnología y las aplicaciones. Por ejemplo, TikTok, no solo se sospecha y se tiene bastante información que TikTok absorbe información para China, pero también de cierta forma nos está haciendo una reingeniería en la forma que los jóvenes prestan atención, porque les corta el span de atención, los hace mantener por menos tiempo su capacidad, digamos, de retentiva con respecto a lo que ven. Y eso puede ser un arma de reingeniería social a largo plazo. Y por último, ahora, lo que mucha gente le está diciendo land grab, que es una estrategia de China de apoderarse de un montón de tierra, no solo alrededor de infraestructura crítica de Estados Unidos, como lo son bases militares, como lo son laboratorios de energía nuclear, como son plantas de energía eléctrica, como lo son embalses de hidroeléctricas, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que entender que son peligrosas, que China tiene un proyecto agresivo y militar con respecto a esas compras. Podemos dar un ejemplo específico con Taiwán. En Taiwán hace algunos años, hace alrededor de 4 años, el Buró de Seguridad Nacional detectó que China, por medio de diferentes empresas de cartón en Taiwán, estaban comprando un montón de tierra alrededor de todo lo que son las iglesias Shinto en la isla. Y por medio de eso lo que iban a lograr era tener votos en las comunidades y tener un montón de influencia política en las comunidades. Y a raíz de eso promovieron una ley y pasaron una ley que por seguridad nacional no se le puede vender a China, ni a empresas chinas, ni a personas que estén casados con chinos, ninguna propiedad en la isla. Y creo que por ahí tenemos que empezar a apuntar el tema de la propiedad en Estados Unidos. Hoy fue publicado un artículo que habla sobre cómo Estados Unidos vendió casi 6 millones de barriles de reservas de petróleo a China. Esto lo dicen los registros públicos. El gobierno, aquí dice el artículo, el gobierno de Joe Biden vendió 6 millones, casi 6 millones, a una entidad vinculada al Partido Comunista Chino. Desde septiembre del 2021 hasta julio, el Departamento de Energía adjudicó 3 contratos de petróleo crudo con un valor combinado de aproximadamente 464 millones de dólares a Unipec América, el brazo comercial estadounidense de la empresa petrolera estatal china Sinopec, y una empresa china vinculada a Hunter Biden realizó una inversión en esta gran empresa petrolera nacional. Eso, antes de que nuestro invitado comente sobre eso, este dinero, el dinero que se utilizó para comprar todo ese petróleo es dinero de nuestros impuestos. Con dinero de nuestros impuestos, en algún momento pasado,
se compró ese petróleo y se almacenó en unos tanques para un momento de dificultad. Por eso se llama reserva estratégica. Si hubiera una situación catastrófica, Estados Unidos tendría una reserva para poder operar todo lo que es la base nacional de infraestructura, para operar las redes eléctricas, para operar todo lo que es importante para nuestra subsistencia en esa reserva estratégica. El hecho de que se esté vendiendo, además por la cantidad que tú acabas de mencionar y la cantidad de barriles de petróleo, creo que lo vendieron alrededor de $85 el barril, cuando el barril está todavía mucho más caro. Pero bueno, dejando eso a un lado, que se lo estén vendiendo a los chinos ya en sí es una ofensa. Es una ofensa al pueblo americano, porque los chinos en este momento son nuestros principales enemigos. Y si encima de eso, como menciona la información que acabas de leer, hay alguna conexión de cabildeo, de representación, de negocio con el hijo Hunter Biden metido por el camino de la negociación, todavía es mucho más insultante y pudiera ser inclusive hasta una violación de la ley. Es que ya a este punto es un abuso, Agustín, y nuestro invitado, el doctor Duarte, es un abuso de la reserva estratégica de petróleo. O sea, Biden está, o su gobierno está drenando nuestras reservas estratégicas, no solamente a ritmos sin precedentes, pero hablando con el enemigo, o sea, negociando con el enemigo. Doctor Duarte. Pareciera que hubiera hasta mala intención en eso, ¿verdad? A nuestro propio enemigo estar regalándole lo que nosotros podemos llegar a necesitar en un caso de emergencia, y peor aún sabiendo que incluso los demás países petroleros están empezándose a, pongámoslo en palabras de nuestro español coloquial, ¿no? Hasta están poniéndose los moños de decirnos que nos van a limitar el petróleo que nos venden a nosotros, cuando en principio ni siquiera lo deberíamos de necesitar. Creo yo que las personas que están asesorando a la administración Biden no solo están, en este caso, abusando de la confianza del pueblo americano con temas de seguridad nacional, pero al mismo tiempo abusando también de la idea de que Estados Unidos ha sido un faro de luz con respecto a la transparencia y al law enforcement y al imperio de la ley, ¿no? A mí me gusta mencionar el ejemplo del expresidente Jimmy Morales en Guatemala, cuando a su hijo, a su hermano, los encarcelaron por 3 meses por un contrato de canastas navideñas, ¿no? Una empresa contrató una agencia del Estado de Guatemala contrató a una empresa para que les proveera canastas navideñas para regalarlas a sus empleados durante la época de Navidad. La empresa a la que pertenecía tanto el hermano del presidente Morales como su hijo proveyó el servicio, dio las canastas, pagó sus impuestos. Lo único fue que la entidad gubernamental le pidió que el contrato lo partieran en 2, ¿no? Y por eso los metieron a la cárcel, e incluso diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos le recomendaron al presidente Morales que renunciara para demostrar su compromiso con la transparencia. Esos mismos diplomáticos americanos que ahora están en altos puestos en la administración Biden, hipócritamente callan con el tema que está pasando con el hijo del presidente. Si tanta es verdaderamente la importancia de la estrategia pro transparencia y el imperio de la ley del gobierno de Estados Unidos, deberían dar el ejemplo con este tema de Hunter Biden y ofrecer toda la transparencia posible. Y si no hay nada malo, está muy bien, pero que lo muestren y que el pueblo de Estados Unidos esté tranquilo de que no se está dando esa corrupción en su gobierno, ¿verdad? Escuche esto, señor Duarte. Si no hay nada malo, perdón. Escuche lo que acaba de ocurrir en el día de hoy. El senador republicano Charles Grassley, que es el senador republicano de más alto rango en la Comisión Judicial del Senado, acaba de enviar una carta dirigida al director del FBI, Christopher Wray, o sea, la Policía Federal, Christopher Wray, y al propio ministro de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, en la que los acusa de graves actos de corrupción política por encubrir y proteger al hijo del presidente, al hijo Hunter Biden, para que no sea encausado criminalmente. Todo esto tiene que ver con la investigación criminal que emanó
de la computadora personal de Hunter Biden que apareció en una tienda de reparaciones electrónicas en el estado de Delaware. El dueño de la tienda, cuando vio lo que había dentro de la computadora, se asustó, y su padre, que es un militar que llegó al grado de coronel y trabajó en inteligencia militar, le recomendó a su hijo que hiciera varias copias del disco duro por si acaso. Una de esas copias cayó en manos del diario Washington Examiner, y están realizando una auditoría forense con un antiguo experto perito del propio FBI, de la propia Policía Federal, que ya hoy en día es un hombre retirado del servicio activo y tiene su práctica privada de investigación. Es un hombre que ha hecho más de 1000 investigaciones de computadoras. Bueno, pues lo que han encontrado ahí es un monte Everest de información comprometedora y criminal. Ahora resulta que informantes que trabajan, o sea, no informantes, personas que trabajan para la Policía Federal, para el FBI y que trabajan para el Departamento de Justicia, se han comunicado, manteniendo por supuesto la confidencialidad, con el senador Charles Grassley, y han denunciado que ni el señor Christopher Wray ni el ministro de Justicia Merrick Garland quieren que se encauce criminalmente a Hunter Biden. Méritos para el encauzamiento sobran, pero la carta los acusa a ambos de encubrir y proteger a Hunter y de graves actos de corrupción a través tanto del FBI como del Departamento de Justicia en este caso. Fíjate, Agustín, que voy a decir algo con un poquito de ironía y de sarcasmo, y de verdad no es lo que yo quisiera para mi segunda patria, que es Estados Unidos. Pareciera que el FBI ahora se volvió en una entidad gubernamental estilo de República Bananera y necesita ahora verdaderamente una comisión contra la impunidad en Estados Unidos, pero de la misma versión que hubo en Guatemala. Que venga alguien de la ONU y se meta al FBI a ver por qué se están encubriendo posibles crímenes y por qué no se están dando las investigaciones que se deberían de haber dado. Recordemos que Estados Unidos fue el mayor financista de este tipo de proyectos, como lo fue CICIG en Guatemala, como fue la Maxi en Honduras, como fue CISAL en El Salvador, que son estos proyectos de justicia tutelada, principalmente cuando las entidades de justicia y de investigación se puede decir que son débiles o que están de alguna forma infiltradas por la corrupción. Pareciera que Estados Unidos ahorita tiene los mismos síntomas que trató de ir a curar a otros países, y la verdad es que probablemente necesita una intervención severa, porque sí, eso debilita mucho incluso la credibilidad que tenemos como país hacia afuera, hacia Estados Unidos, pero también la credibilidad que tenemos los ciudadanos contra nuestras entidades, que se supone que no solo tienen que perseguir a los malos, pero también tienen que proteger a los buenos, ¿no? Entonces, ¿qué confianza les podemos tener? Pareciera que poco a poco nos están degradando, como lo dije hace unos segundos, en una república bananera a gran escala. Bueno, ese es el mismo Departamento de Justicia que, utilizando pruebas fabricadas en la campaña de Hillary Clinton y del Partido Demócrata, se montó una farsa contra Donald Trump. Hicieron hasta un acto de prestidigitación, de nombrar un fiscal independiente, acusaron a Trump de la trama rusa, de estar en contubernio con los rusos, y todo fue una gran falacia, una gran mentira, pero una gran mentira a sabiendas de que era una mentira. Ahí participaron los altos funcionarios del Departamento de Justicia de Barack Obama, Loretta Lynch, el director del FBI, James Comey, participaron un montón de gente, y luego engañaron a una pobre magistrada del Tribunal Antiterrorista que, con el barraje de pruebas que le presentaron, creyó que la cosa era cierta y ordenó la investigación cuando todo había sido fabricado y pagado por la campaña de Hillary Clinton, y todo era una gran mentira, una gran farsa, una gran componenda que no tenía un solo ápice de verdad. Desde entonces, el Departamento de Justicia y el FBI han quedado completamente desprestigiados. Y a nivel mundial, imagínate, Agustín, porque ahora, ¿qué país va a querer o va a confiar en el tipo de justicia que ellos quieran trasladar hacia otros países, o en qué van a confiar ellos cuando comparten información, cuando comparten inteligencia, cuando comparten casos judiciales? O sea, no hay confianza ya en estas instituciones que por décadas fueron el ejemplo a seguir. O sea, ¿en cuántos países del mundo no se oía los policías, los fiscales, los jueces peleaban por esas pequeñas plazas para un internship o para una capacitación en el FBI, en Cuántico o en New York o donde fuera? Ahora
¿para qué quieren ir si al final de cuentas lo que les están enseñando a hacer es cómo politizar y manipular la justicia? O sea, estamos hablando de un retroceso abismal que estamos teniendo en la institucionalidad y de las instituciones más importantes de nuestro país, Estados Unidos. De los países latinoamericanos, ¿cuáles son los más vulnerables en este momento por los nexos que tienen con los chinos? Es de Agustín que honestamente es toda Latinoamérica. China comunista es sumamente agresiva en tratar de entablar relaciones no solo comerciales, pero diplomáticas con todos los países. Por ejemplo, sabemos que tienen cierto nivel de relación comercial con los grandes países como lo son Brasil, como son Argentina y como son Chile, pero un poquito más limitados, digámoslo así, tal vez porque son países con más habilidad incluso para negociar sus condiciones con China. Sin embargo, también sabemos de que Colombia, y ya lo ofreció el presidente electo Gustavo Petro, de que va a reentablar relaciones todavía más agresivas con lo que es China, probablemente con Irán, con Rusia, con Venezuela ya ofreció abrir todas las fronteras y todas las relaciones comerciales y diplomáticas con ellos, con Cuba, con Nicaragua. Entonces sabemos que hay muchos países que de alguna forma les pueden servir de cabeza de playa a China, dependiendo quiénes les abran las puertas de par en par primero, para empezar a infiltrar en forma más agresiva nuestro continente. Ahora, lo más triste de este caso, Agustín y Karinés, es de que la actitud arrogante y mezquina del Departamento de Estado actualmente de Estados Unidos está empujando a los países que por siempre han sido aliados de la nación americana a que busquen otras alianzas, incluso con países como China. Y no necesariamente porque vayan a tener mejores opciones económicas o comerciales, pero porque están exigiendo también un poco más de respeto con respecto a nuestras culturas y a nuestra soberanía. Mientras que el Departamento de Estado está tratando de forzar a nuestros países que se acepten las políticas LGBTQ, X++, lo que sea, de metiendo lo que no son sus ideas de justicia social, los otros países simple y sencillamente quieren relaciones comerciales y no andan queriéndonos imponer algún tipo de ayuda a cambio de que implementemos por ejemplo, una ley de justicia social, ¿verdad? Ese tipo de respeto es el que los países están siendo abrillados, y estamos hablando de países que por décadas han sido aliados de nosotros. ¿Anticipa un cambio de gobierno, un cambio por lo menos de la dirección de este país a partir del resultado de las elecciones de noviembre? Mira, honestamente creo yo que por el bien de Estados Unidos, un balance, como le decimos allá, ¿no? un check and balance del Ejecutivo en este caso con el Legislativo sería muy sano, principalmente para empezar a reparar todo ese daño que la izquierda radical de Estados Unidos hizo con nuestro país durante las elecciones del 2020. Nos pusieron a pelear, nos lograron separar, y creo que ahorita esa división es la que está promoviendo muchos de los problemas que tenemos. De ganar los republicanos las dos cámaras en noviembre, creo que traería un nuevo balance y una nueva oportunidad de redireccionar incluso nuestras relaciones internacionales con otros países que están siendo severamente dañadas por ideólogos amateurs y arrogantes que están tanto en el Departamento de Estado como en las embajadas alrededor de nuestro continente. Muchísimas gracias por su tiempo, siempre un honor por el servicio que ha prestado a toda América Latina en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo. Gracias. Y por supuesto hoy día ya fuera del gobierno, alertando y abriendo los ojos a todos nosotros de los peligros cada vez mayores que se ciernen a nuestro alrededor. Pues muchas gracias por el espacio y pues lo único que podemos decir es que como ciudadanos tenemos la obligación de empujar a nuestro gobierno a hacer lo mejor por todos, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Mario Duarte con nosotros, CEO de DH Global Strategy, firma de Lobbying Internacional y exsecretario de Inteligencia de Guatemala. 4:52, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.